Bueno, los voy a invitar a ver, que abran la Biblia en 1 de Timoteo 4 y voy a leer a partir del versículo 6. Y antes que nada quería contarle un poco de la vida de Timoteo. Se calcula más o menos que Timoteo llega a la ciudad de Éfeso a partir más o menos de entre unos 28 y 30 años de edad. Éfeso está situada, lo que hoy sería en Turquía, ¿no? Era una ciudad, por así decirlo, con mucho comercio. Había 3 ciudades que se destacaban, una era Éfeso, Antioquía y Alejandría, y aparte de eso adoraban muchos dioses, de entre los cuales se destaca, ¿no? Diana de los Efesios, que sería el equivalente a Artemisa en la mitología griega, ¿no? Y se calcula que tuvo un discipulado con el apóstol Pablo, más o menos se calcula unos 10 años que tuvo de discipulado, ¿no? Y bueno, voy a leer a partir del 6, que dice: Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial en todos los creyentes. Enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor y tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras en la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Bueno, hasta ahí sería. En el versículo que me llamaba la atención es que Pablo le dice: hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia. Timoteo tuvo en el libro que me basé, ¿no?, para armar la prédica, señala 4 cosas a las que se enfrentó Timoteo, de las cuales quiero destacar 2, ¿no? Voy a desarrollar 2, y los problemas a los que se enfrentó es un pensamiento legalista judío, una filosofía agnóstica griega, una iglesia en formación y la inexperiencia en algunas áreas, ¿no? Estamos hablando de los comienzos de la iglesia iniciada, ¿no?, por los apóstoles. Y Timoteo tenía, por decirlo, en esta congregación tenía como 2 bandos, ¿no? Los judíos que se convierten al cristianismo y los gentiles que se convierten al cristianismo. Y dentro de estas dos bandos, por así decirlo, están los falsos maestros, ¿no? Que estos falsos maestros van a intentar traer una falsa doctrina a la iglesia. Y en 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. En Hechos 20:29 dice, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. ¿No? Y el falso maestro es alguien que no da una sana doctrina, ¿no? Y quería desarrollar estas dos falsas doctrinas con las que se enfrentó la iglesia primitiva, ¿no? Y las dos separan en distintos tramos, por así decirlo, pero el fin es el mismo. Mayormente el fin de estas dos doctrinas es negar el sacrificio, ¿no?, de Jesús, sacarle la importancia, ¿no?, a ese sacrificio, esa resurrección y esa esperanza que tenemos nosotros en su venida. Voy a empezar con el legalismo judío, ¿no? No aceptan la salvación por gracia y hacían énfasis en las buenas obras. Sabemos que uno no es salvo por las buenas acciones que uno puede llegar a realizar, ¿no? Por más que uno quiera ayudar al necesitado, eso no permite que una persona sea salva, sino es lo que nos permite ser salvos es la gracia de Dios, es esa salvación inmerecida que por el pecado que hay en nosotros no nos permite acceder al Padre, pero la salvación y ese regalo inmerecido por Jesús podemos acceder al Padre. La fe no era necesaria para la salvación, pero sí el cumplimiento de la ley. La ley surge por la maldad del hombre, ¿no? A medida que el pueblo judío se rebela ante el Señor, Dios les pone leyes, les pone límites, y las leyes surgen para eso, para limitar al ser humano, limitar su maldad. Y cuando habla de fe, no habla de la fe puesta en un ídolo, en un pedazo de madera, en un pedazo de piedra, sino que habla de que la fe puesta en Cristo Jesús, ¿no? El peso de nuestra fe tiene que estar puesta en eso, en Cristo. Que, como vuelvo a decir, Cristo es el inmediador entre el Padre y nosotros. Y tenemos que tener esa convicción, esa fe de que Él es nuestro Salvador. Jesús no era aceptado como Salvador universal. Si vamos de vuelta a Timoteo, capítulo Timoteo 1:4, el 10, resalta esto Pablo. Por eso trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador, con mayúscula, lo tengo acá, dice Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. O sea, no solamente era para los judíos, sabemos que ellos estaban bajo un imperio romano y ellos esperaban a un Salvador que los pueda liberar, ¿no?, del imperio del César, pero la misión de Jesús no era solamente salvar a los judíos, sino salvar a los que creyeran en Él, a cualquiera. No aceptaban la autoridad de los apóstoles, ya que creían que el llamado era por herencia y no por llamado divino. Sabemos que Timoteo, más allá de que tuvo a su madre y a su abuela que lo iniciaron en el conocimiento de las Escrituras, él tiene un llamado divino al estar en Éfeso. Y me imagino que es algo con lo que habrá luchado bastante. Tenemos que respetar y agradecer y obedecer las autoridades de la Iglesia y reconocer que son puestas por Dios. Más allá de que a veces en algunas áreas se pueden heredar ciertos trabajos, ciertos ministerios, pero no todos son por herencia y
tenemos que reconocer que son por llamado divino. Querían que los gentiles pasen por los ritos judíos. A partir de la muerte y resurrección de Jesús ya no es necesario sacrificar animales y todas las cosas que están escritas antes de la llegada de Jesús. Lo que sí nos dejó el Padre es, lo que nos dejó Jesús, perdón, es el bautismo y la Santa Cena, ¿no? Para recordar su muerte, su resurrección y también su venida, ¿no? Y después, bueno, ahora quiero pasar a la falsa doctrina, ¿no? Que viene de los griegos. En Éfeso, más allá de que estaban bajo un imperio romano, había mucha pensamiento que viene desde Grecia, ¿no? Había una cultura griega muy grande, ¿no? En esa zona, y ellos este pensamiento se llama agnosticismo, que quiere decir tener conocimiento. Y ellos pensaban que todo lo material es malo, ¿no? Y ellos decían que no aceptan que Dios es bueno, ya que Él es el creador de la materia. Y sabemos y reconocemos que todo lo material, todo lo que Dios ha creado, todo lo que podemos ver y palpar, lo creó Dios. Y todo lo que Él hizo es bueno. Negaban la divinidad de Jesús al creer que no era el sacrificio perfecto. Ellos decían que no es el sacrificio perfecto porque Jesús estaba en un cuerpo humano y eso lo hacía imperfecto. Pero sabemos que Jesús representa al Cordero sin mancha y que más allá de que Él tenía dos naturalezas y podía, es más, fue tentado, sabemos que nunca pecó, nunca cayó y es el sacrificio perfecto por eso, porque no hay mancha en Él. Y bueno, negaban la Trinidad al decir que era una parte de Dios y no un todo. Y los rebajaban al decir que era como un ángel, y no es así, ¿no? Jesús es Dios, ¿no? Está a la misma altura que Dios, pero cumple otra función otra función distinta. Y rebajarlo a eso sería quitarle al sacrificio en la cruz, ¿no? Para salvarnos. También negaban la sangre de Jesús, decían que no podía limpiar los pecados ya que era algo material. Y la sangre de Jesús sí limpia, ¿no? Todos los pecados, no limpia algunos, no limpia los que el Padre quiere, no limpia a los que le conviene, sino que limpia todo, más allá de que a veces nuestro entendimiento, nuestra naturaleza humana no quiera reconocerlo o no pueda entenderlo. La pureza, ellos decían que la pureza se alcanza por el conocimiento. Cuando se habla de conocimiento, yo había preguntado y yo pensé que eran de ciencias, ¿no? Conocimientos de ciertas cosas, tal vez buenas, ¿no? Pero cuando hablaban de conocimiento, hablaban de pensamientos que venían de la nada, por así decirlo, ¿no? Y estos pensamientos hacían confundir, ¿no? Que no venían de Dios, sino que negaban al Señor, y mayormente eran pensamientos que hacían que uno se enalteciera, ¿no? Veía a todos por debajo, y sabemos que la palabra, todo lo que contradiga la palabra no viene de Dios. Y
La palabra nos enseña que no tenemos que enaltecernos, sino ver al hermano superior a nosotros. Y bueno, lo que ya quería dar como una conclusión es que más allá de que a veces uno ve el legalismo, que a veces hay personas que son legalistas, que se saben tal vez toda la palabra y no la aplican, la palabra está para aprenderla, ¿no? Para leerla y también para aplicarla, ¿no? Y tenemos que tener cuidado a quienes escuchamos, qué vemos. Hay tanta información hoy en día que es fácil escuchar algo que no nos hace bien, algo que nos puede apartar, algo que no viene por parte del Señor. Y Timoteo, o sea, Pablo le dice que haga una lectura pública de las Escrituras porque él tenía que enseñar algo que en esa época era algo nuevo, ¿no? Cosas que eran nuevas para este pueblo. Y entre tantas cosas, Timoteo tenía que hablar de cosas que hoy son básicas, ¿no? Dentro de la iglesia. Y quería resaltar algunas, ¿no? ¿No? Uno de los objetivos que tenía que tratar Timoteo era una sana doctrina, ¿no? Es algo que nos hace bien, que nos permite estar bien con el Señor, estar bien dentro y fuera de la iglesia. El objetivo de la ley, la oración, el comportamiento de la mujer, requisitos de los oficiales en la iglesia, persona y obra de Jesús. Entre tantas cosas que tuvo que leer Timoteo, también amar al prójimo, la Trinidad, tantas cosas básicas, ¿no? La muerte de Jesús, su resurrección, que tuvo que tratar y luchar contra estas personas. En Romanos 12 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿No? Y bueno, para terminar, quería leer segunda de Timoteo 3, que dice, a partir del 14, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios lo bendiga.